Bueno, compañeros, les traigo un nuevo proyecto que hacer una cámara de fermentado ocupando este cooler que está acá. Lo que necesitamos es darle una temperatura fija y humedad fija también. La temperatura tiene que ser de 30 grados y la humedad de 85%. Bueno, tenemos este cooler que está acá que tiene un compresor, el cual no vamos a usar porque necesitamos nosotros aumentar la temperatura. Y para aumentar la temperatura vamos a usar una resistencia, la cual va a ser controlada por un control PID. Y bueno, ¿cómo la vamos a medir también la temperatura? Bueno, tengo un sensor de humedad y temperatura, el cual lo voy a instalar para poder tener registros de los dos y así controlar la temperatura. Esa es la idea. A través del actuador que hace la resistencia, y voy a usar un CCR para poder ocupar el control PID, ya que con ese puedo hacer una regulación por archo de pulso. Ya hemos instalado la resistencia, se le hicieron unos hoyos con una broca pino, ahí, y para que no tope esa parte de acá le puse un fierro. Con está suelto y después se va a fijar eso. Y de esa manera le vamos a dar la temperatura a través de la resistencia y va a tener una conversión de temperatura por el ventilador, lo que va a hacer que haya una conversión que ya no funcione tanto por radiación, porque por radiación se demoraría más en aumentar la temperatura, en llegar hasta acá arriba, por ejemplo. Entonces, como hay un ventilador, va a hacer que esté más pareja la temperatura dentro de todo este cooler. Y también pasamos el sensor. Por acá le hice un hoyo con una broca nomás y quedó justito. Y este es el sensor que les decía, con el cual yo voy a medir la humedad y la temperatura dentro de la cámara de fermentado. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es una carcasa para el controlador, para que no quede muy simple, por decirlo así. Entonces ya la tengo diseñada y pronto la voy a ir a imprimir. Bueno, mientras se imprime la carcasa para el controlador, entonces hice este programa, ¿cierto? Y ya lo fui probando ya. Y entonces ahora se lo voy a explicar. Bueno, estas son la parte donde incluyo la librería, ¿cierto? Donde pongo las variables para ¿cómo se llama? Para la pantalla LCD, que es de 16:2, ¿cierto? Bueno, la otra variable para el proceso, la X, relé en el pin 3, una constante y para, ¿cómo se llama? Para el control proporcional, el set point, ¿cierto? Control integral, control derivativo, ¿cierto? La KI, la KD, ya. Bueno, aquí están los tiempos, que al final esto no lo ocupé estos tiempos para el control derivativo, error anterior, bueno, el error. Y aquí está la entrada, la salida, el set point, el float. Bueno, el set point lo puse de nuevo. Eso ya como que ya no lo vamos a sacar. Y bueno, aquí en el voice setup, ¿cierto? Bueno, aquí había ocupado antes, como no tenía la pantalla LCD conectada, estaba leyendo por puerto serial, pero ahora ya no lo estamos usando. Pero igual la vamos a dejar ahí. Y aquí está para iniciar el LCD, ¿cierto? Para encenderlo todo. Y ahora en el void loop, aquí tenemos las variables para la humedad, la temperatura, ¿cierto? Ocupar la H, la T. Y calibré un poco el sensor, le resté -12 y ya quedó calibrado por lo que vi ya. Quedó perfecto. Comparándolo con otro instrumento patrón que estaba por ahí.
Entonces, bueno, aquí llamamos al control PID, pero esto lo vamos a dejar para más rato. Primero vamos a explicar lo otro. Esto de acá son las variables, esta temperatura, humedad, y esta cuestión la hice para si hay un error en la pantalla, ¿cierto? Cualquiera de estos falla y entonces me muestra que hay un error en el sensor. Y si eso no pasa, entonces se da la P, ¿cierto? O la P, mostrando en pantalla la temperatura, la humedad, y esto se va a repetir en 80 milisegundos. O sea, para que no sea tan rápido. Entonces vamos a dejar pegado un poco y después vamos a seguir. Pegar un poco y vamos a seguir. Para mostrar en pantalla, para que se vea bien en el LCD. Entonces, y ahora esto también lo vamos a explicar más rato. Estas son modificaciones que he hecho yo para que me funcione lo mejor posible. Y aquí comenzamos. Ya ahí está el control PID. Entonces, como yo dije, lo llamamos arriba, ¿cierto? En la parte de arriba, acá le damos la entrada, ¿cierto? Y la entrada en este caso va a ser la temperatura. Entonces yo aquí le meto la temperatura, ¿cierto? Y se va a guardar acá. Esa sería la PB. Entonces setPoint menos PB es igual al error, ¿cierto? Y ahí con el error ya podemos multiplicarlo por la KP y sacamos el error proporcional. Ahora vamos a los demás errores, que sería esta parte, creo, el error integral, ¿cierto? Este error integral yo lo limité, o sea lo hice unas pequeñas modificaciones, porque, por ejemplo, cuando el setPoint sea menor a la PB, ¿cierto? Entonces, porque ya la temperatura está muy alta, por ejemplo, no sé, en 35. Entonces, de repente, como ahora va a comenzar a disminuir el control integral, así -1, -2, -3, ¿cierto? Se va a comenzar a restar, mejor lo hice de inmediato y lo mandé al tiro a cero, ¿verdad? Entonces lo mandé al tiro a cero. Y lo otro, bueno, si el control integral llega a ser mayor, o sea, el error, ¿cierto? El error integral, este error que se va acumulando aquí, comienza, por ejemplo, el error, no sé, tenemos 28, o sea, el setpoint pongamos lo que es 30 y estamos en 28, entonces va a comenzar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿cierto? Entonces se va a ir acumulando para ir aumentando la velocidad. Entonces, bueno, se va a ir acumulando. Entonces, cuando pase, porque no podemos ir sumando hasta infinito, pues. Entonces, yo aquí, como dije, hice una modificación en el control integral para que no sea hasta infinito. Entonces, bueno, cuando sea mayor a 1300 las cuentas, entonces la vamos a hacer igual a 1300, solo para fijarlo ahí que no esté contando hasta infinito. Y bueno, aquí sacamos el otro error, el error derivativo, o sea, el error el rate error dice. Bueno, este es para el control derivativo. Entonces tenemos el error, ¿cierto? Setpoint menos la BB menos el error anterior. El error anterior lo sacamos acá. Y esto también lo hice yo a conveniencia, porque aquí también modifiqué, porque por ejemplo aquí debería multiplicar, no sé, por el tiempo, ¿cierto? Al final no lo ocupé, porque porque por ejemplo no lo ocupé. Bueno, entonces, bueno, tengo el error anterior, lo hice igual al error, ¿cierto? Se va a guardar acá el error anterior y vamos a sacar este de acá, rate error. Pero aquí hay un pero, porque yo dije que se vaya guardando cuando llegue a 350. O sea, va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 350. Y cuando esto sea mayor a 350, entonces va a pasar esto, que esto va a funcionar y se va a guardar el error en el error anterior.
Y entonces vamos a volver a hacer la X igual a 0 y entonces va a comenzar de nuevo desde 0. 0, 1, 2, 3, porque esto no se va a cumplir, ¿cierto? Entonces va a comenzar a contar aquí. X más. O que igual a X es igual a X más 1. Y bueno, acá tengo la salida. Bueno, la salida, ¿cierto? Del control PID. Ya tengo aquí multiplicado por la variable el error por la KP, el control proporcional, control integral y control derivativo, y todo eso sumado sería el control PID, y esa es la salida. ¿Cómo vamos a ocupar la salida? Lo vamos a ver más arriba, donde dije que después lo voy a mostrar. Ahora lo voy a mostrar. Bueno, aquí tengo el control PID, ¿cierto? Entonces en el return, a ver, return output, sale ¿cómo se llama? Esta variable, ¿cierto? Y se guarda se guarda aquí en output, en la salida, ¿cierto? Control PID, ahora tengo la salida, ¿cierto? Del control PID, y ahora vamos a pasar a lo demás. Entonces, si la salida, ¿cierto?, llega a ser negativa, entonces yo dije, bueno, aquí también de nuevo dije que el control integral, ¿cierto?, que se haga 0, automáticamente se haga 0, para que no esté funcionando, para que después no quede funcionando el relevo por el error que está acumulado ahí. Por eso fue que lo hice. Y entonces, bueno, tengo una salida analógica, ¿cierto?, de escribir. Ya. Entonces vamos en el relé, ¿cierto?, en el pin 3 vamos a escribir las cuentas del output, del control PID. Y de esa forma le vamos a dar, esto es con un control PWM, le vamos a dar unas cuentas ahí al Arduino para que tenga una salida, para PWM. Y lo mismo acá. O sea, no es lo mismo. Bueno, aquí, ¿qué pasa? Que cuando sea mayor, ¿cierto?, a 1024, de repente ya va a ser mayor, por ejemplo, 5000. Y si es 5000, no se la puedo mandar ahí por salida analógica. Entonces se la mandé un 1 porque es ya que 5000 ya significa que está al máximo ya, que está al máximo. Entonces lo que hice yo acá fue cuando sea mayor, fue mandarle un 1 nomás por una salida digital, o sea, todo y nada, control todo y nada. Le mandé que se encendiera el relay, que se encendiera nomás a máxima potencia. O sea, a máxima potencia me refiero a la resistencia, sí. Ya, y la parte de acá, si esto no se cumple, si el output llega a ser menor, entonces, por ejemplo, 1023, ¿cierto? 1023, entonces esto ya le puedo dar ya una señal, ¿cierto? 1023, ya una salida PWM, una analógica. 1023, 500 por ejemplo también puede ser, 520, no sé en cuánto puede estar, en 1 para la salida analógica, pero no puede ser, por ejemplo, 5000, no le puedo poner 5000 en una salida analógica, porque el Arduino funciona hasta 1024, de 0 hasta 1024, entonces bueno, por eso he hecho esto de acá. Y bueno, esta sería la parte para el actuador, para el relé de estado sólido. Estoy haciendo las modificaciones y ya ¿cómo se llama? Ya imprimió ya la carcasa para esto. Y se ve así.
Le tuve que gastar un poco porque lo diseñé demasiado justo, entonces tuve que gastar y por eso iba así. Y bueno, ahí está el Arduino con el que estaba haciendo las pruebas, que ahora lo voy a sacar y ya lo voy a conectar a este de acá directamente. Y lo vamos a poner en la parte de acá. Aquí tengo el compresor que lo desconecté porque no lo voy a usar. Y también vamos a conectar ese controlador de temperatura que tengo allá, que tampoco lo vamos a usar. Implementado ya el circuito y acá podemos apreciar cómo está funcionando. Ya en este momento está subiendo la temperatura hasta llegar a 30 grados. Si metemos la mano, uno se da cuenta al tiro que ya está caluroso acá. Ahí está el sensor, la resistencia que está encendida. Y por este otro lado tenemos, vamos a abrir el monitor serie. Y aquí podemos ver cómo está encendido, cómo está disminuyendo. Este es el control PWM, entonces podemos ver cómo está disminuyendo el PWM, bajando la potencia para que llegue justo a la temperatura deseada. Ya comenzó a aumentar la temperatura ahí. Vamos a ver ahora qué está pasando en el PWM. Bueno, y esto se puede apreciar acá. Significa que el relé ya paró. Entonces calentó un rato, ¿no? Y paró. Ahora está el relé apagado. Allá está nuestro controlador. Todavía no lo cierro. Cuando termine ya lo voy a cerrar porque todavía sigo programando. Y acá ya se puede apreciar ya como paró el relé, no va a haber tanto sobrepaso. 30 grados Celsius. Vamos a ver de cuánto es el sobrepaso. Ahí está. Vamos a ver la temperatura que hay. Ya estamos con 0.4 de sobrepaso. Veamos hasta dónde se sobrepasa. Voy a dejar grabando aquí y después lo pongo en cámara rápida nomás. ¿Sí? Bueno, al parecer ya ahora debería comenzar a bajar. No creo que siga subiendo. Por mientras
Vamos a añadir la temperatura acá mejor porque estamos puro leseando yendo para acá para allá. Ahora sí, mejor que estar yendo de aquí para allá. O sea que mientras estaba haciendo las configuraciones bajó 1 grado. Pero ven que baja súper lento, o sea, mantiene bien la temperatura. Mantiene súper bien la temperatura. Ah, esta es la hora, son las 1:30. Se puede ver la hora aquí. Llega a 30. Se activó el calefactor, se apagó. Sube un poco la temperatura. 30 de nuevo. Todo eso para mantener fija la temperatura. 65. Esas son las cuentas. Vamos a ver cómo está funcionando el relé de estado sólido. Este ustedes no lo ven, pero lo que hace regular, regulación por ancho de pulso se llama. Entonces lo que hace es más, ¿cómo se llama? Interferir en la corriente que le está llegando a la resistencia, porque comienza a cortar, encender, a cortar y encender, a cortar y encender. Ahí ya se apagó. Vamos a ver qué está pasando. Yo creo que ya a lo mejor ya se mantiene súper fijo. Vamos a ver qué pasa. Todo esto después lo puedo poner en una gráfica. Puedo copiar y pegar todo esto para arriba y graficarlo. Lo voy a hacer en un rato después. Y para los que no sepan cómo graficar señales así, es fácil en Excel. Solo se ordena. Bueno, finalmente el gráfico quedaría así. Esta línea es la temperatura de verdad. Ya, lo demás, esto de acá, fue hecho por mí. Ya que, ¿cómo se llama? Al principio la temperatura estaba como por 15 grados, no 20, pero bueno, comenzó a subir, tuvo un sobrepaso, ¿cierto? Como vemos en el video, y el sobrepaso fue hasta 31. Entonces esto está a 31, ¿cierto? Y después comienza a disminuir, hasta llegar a los 30. Y ahí es cuando se estabilizó lo que vemos en el video. Entonces, esto es lo que se vería después. Esto sí fue lo que está acá, es muestra que sacamos del puerto serial. De acá. Ahí está la hora. Y ahí se puede apreciar esa variación que está ahí.
entre 30 y 31, 30, 31, 30, 31. Se volvió estable. Y acá lo tenemos. ¿Cómo quedaría finalmente? La temperatura